En una semana en la que nuestro país ha hablado mucho de cómo terminar con la violencia machista, produce desasosiego ver cómo el principal sospechoso del asesinato de Romina Celeste, cuyo cuerpo fue descuartizado, quemado y tirado al mar para ocultar pruebas, queda en libertad sin condena alguna. La prisión preventiva no se puede prolongar más de 4 años y en ese tiempo no se ha podido comenzar el juicio. Alberto Fabricio, el sospechoso, ha salido esta misma mañana de la cárcel. Buenos días, Roberto. Así es, hace apenas hora y media, sobre las 10 menos cuarto, Raúl Díaz, principal sospechoso de la muerte de Romina Celeste en las Navidades de 2019, salía de esta cárcel de Taiche aquí en Lanzarote. Lo hacía en una actitud tranquila. Los periodistas le preguntábamos si la había matado, como están viendo en imagen, si se iba a ir de la isla de Lanzarote. Él no respondió a nada, salió acompañado de un familiar, introdujo todas sus pertenencias, las que portaba él mismo en sus brazos en el coche, y se fue en una actitud tranquila, como decimos, sin declarar absolutamente nada. Salió con una mascarilla, gafas de sol y cubriéndose la cabeza con la capucha de una sudadera. Hay que decir que lo hacía hoy, 13 de enero, como tú decías también, Roberto, porque hoy se cumplen 4 años de su arresto y la ley en nuestro país determina que no se puede estar más de 4 años en prisión provisional. Para ello, con su puesta en libertad, es decirlo, sin fianza, la de Raúl Díaz, la audiencia provincial ha decretado algunas medidas cautelares. Deberá firmar en sede judicial todos los lunes, designar también una residencia en nuestro país, no tiene permitido la salida de nuestro país y se le retira el pasaporte. Además, en cuanto a la fecha del juicio, el Tribunal Superior de Justicia debe ahora mismo resolver el recurso presentado por la defensa. Un proceso de instrucción muy largo, han sido 4 años, todavía no hay fecha designada y por ello que sale de la cárcel. Rabia, impotencia, indignación es lo que han mostrado los familiares, tanto ayer como hace unos minutos. Se han acercado 2 mujeres de la plataforma Todos Somos Romina, entre ellas Sintra Troche, y vamos a escuchar lo que nos decía hace apenas unos minutos. ¿Cómo se sienten? Agradezco de no haber estado aquí, sinceramente, en ese momento, porque hubiese sido capaz de cualquier cosa. Porque dejar libre a un asesino que asesinó de tal magnitud, tan macabra, pues es injusto. Nos sentimos desprotegidas, de verdad. Ya no tengo voz, no sé cómo gritar justicia por nuestra hermana Romina, de verdad. Siento mucha impotencia e inseguridad. Me siento insegura en este país. Bueno, pues ya ven que el caso ha levantado una gran polémica. Hace solo unos minutos, en Buenos Días Canarias, hablaba la abogada de la familia de la víctima. Hacernos cargo de este asunto pro bono es de las cosas más importantes que hemos hecho en defensa de las mujeres, sobre todo de violencia machista, donde es tan atroz la forma en la que se han producido los hechos. Es una barbaridad que hoy esté en la calle, porque le van a poner en unas horas, esté en la calle un asesino de estas dimensiones. Bueno, este asunto nos hace preguntarnos por los plazos de la justicia, que en ocasiones resulta demasiado lenta. Veamos por qué. Fernando Portillo es presidente del Foro Judicial Independiente. ¿Qué tal, Fernando? Buenos días. Hola, ¿qué hay? Buenos días. ¿Qué tal? Bueno, ¿no es el caso de Romina el primero en el que vemos que se agota la prisión preventiva de alguno de los sospechosos? ¿De qué depende que un juicio se celebre antes o después? Bueno, sobre todo depende de la falta de medios con la que contamos en los tribunales de justicia en España. Los juzgados están sobrecargados de asuntos y eso hace que, siendo pocos los jueces que hay para sacar tanto asuntos, pues al final se produzcan retrasos que suponen, en casos penales como el que están comentando, pues cuestiones tan esenciales como la degradación, por ejemplo, de las pruebas. Testigos que hace unos años recordaban perfectamente, pasado ese tiempo, y cuando llegan al juicio no recuerdan tanto, por ejemplo. Y bueno, en el caso que estamos hablando, pues que pasen los plazos que legalmente están establecidos para la prisión provisional. Tienen que saber los telespectadores que la ley es la que marca unos plazos máximos de prisión preventiva. Y una vez transcurren esos plazos, pues bien, hay que sacar en libertad a esta persona, lo cual no significa que no se van a adoptar otras medidas de protección, alejamientos, retirada de pasaporte, obligación de comparecer varios días a la semana en el juzgado, etcétera, etcétera. Pero lo que es la prisión provisional propiamente dicha, transcurridos los plazos, pues hay que dejarlo en libertad. Habría que preguntarse qué es lo que ha pasado en este caso concreto para que después de 4 años todavía no se haya podido celebrar el juicio. Sobre todo
porque cuando hay un preso provisional las causas suelen acelerarse, conscientes todos los operadores jurídicos de que hay alguien que está preso sin que se le haya juzgado y que, bueno, hay que hacer el juicio cuanto antes. Desconozco qué ha podido pasar en este asunto, pero bueno, son fallas que a veces se dan, sí. Claro, por ejemplo, se puede dar el caso de que los abogados utilicen a lo mejor el procedimiento, el sistema que se presta de garantías, lógicamente también para los sospechosos, para retrasar el juicio. ¿Puede ocurrir, puede darse ese caso? Bueno, yo diría que más que puede ocurrir, ocurre. Ocurre que efectivamente tenemos un sistema muy garantista, lo cual en sí mismo no es un problema, pero bueno, hace que efectivamente en ocasiones los abogados puedan utilizar tácticas dilatorias con el fin efectivamente de, por ejemplo, llegado que sea el juicio, tratar de aplicar una atenuante que hay, que es precisamente de dilaciones indebidas, que se produce una rebaja de la pena del condenado si se ha tardado mucho, ¿no?, en poder celebrar el juicio. Y en un sistema como el que tenemos, donde se pueden recurrir hasta las grapas del expediente, pues evidentemente está llamando a que pueda ser utilizado de mala fe por algunos profesionales. De hace mucho tiempo, los jueces estamos reclamando una reforma de las leyes procesales que, sin reducir garantías, sin embargo, permita agilizar el procedimiento penal. Pero seguimos con una ley procesal del siglo XIX profundamente reformada para adaptarse a la Constitución española, pero que todavía bebe de los defectos de entonces. Ya, ¿en qué situación, ha adelantado usted a algo, pero en qué situación queda una persona como esta que sale de prisión preventiva, pero se mantienen los indicios sobre ella? ¿Se puede recortar sus libertades? Sí, perfectamente. Lo que la ley impide es que podamos seguir acordando sobre esta persona una prisión preventiva. Como digo, hay unos plazos y estos plazos, en el caso que están comentando, ya se han cubierto, ¿no?, ya se han cumplido. Pero hay otras medidas restrictivas de la libertad que efectivamente se pueden adoptar respecto de esta persona que queda en libertad. Como digo, órdenes de protección o de alejamiento, obligaciones de comparecer pues todas las semanas en el juzgado, o prohibición de salir de determinados sitios, de acercarse a determinados sitios. Es decir, que hay todavía un sinfín de medidas cautelares de protección y de aseguramiento del delincuente que no están sometidas a ese plazo y que sin duda imagino que se acordarán en este caso. Claro. Es injusto que quede en libertad alguien culpable, pero también lo es que a veces se mantenga en prisión preventiva alguien que después resulta inocente. También ha ocurrido, en algunos casos además muy mediáticos. ¿Qué ocurre entonces? ¿Hay compensación para la víctima en ese caso? Claro, es que ha puesto Roberto muy bien el acento en lo que hay que ponerlo. Estamos hablando de personas que están presas, privadas de libertad, sin que hayan sido juzgadas. Y en contra, por tanto, en principio de la presunción de inocencia. Se hace con mucha garantía y con muchas cautelas para evitar meter la pata, pero a veces ocurre que efectivamente cuando se adopta una medida de prisión provisional se hace con base en lo que se sabe en ese momento. Después pasan los meses, pasa la investigación, los años, hay un juicio y al final el resultado puede ser otro porque las circunstancias son distintas. Como digo, testigos que antes recordaban perfectamente lo que había ocurrido, puede ser que llegado al juicio ya no lo recuerden, también simplemente por el transcurso del tiempo. A estas personas que han estado privadas preventivamente de libertad y que finalmente no han sido condenadas, ¿no?, llegado que sea el juicio, se les puede indemnizar. Tienen derecho a una indemnización. Evidentemente el Estado no les puede devolver esos días que han estado privados de libertad, pero sí les puede compensar económicamente. Ocurre, también hay que decirlo, que esas compensaciones económicas suelen ser muy bajas. Claro. Fernando, hace usted referencia a la falta de medios. ¿Cómo estamos, si se puede o si conoce algún tipo de baremo en comparación con con otros países de nuestro entorno, otro tipo de justicia? ¿Somos más o menos lentos que nuestros países más cercanos? Los jueces en España, el sistema judicial español tiene una alta tasa de resolución. Es decir, los jueces trabajamos mucho y trabajamos bien. Ocurre que no trabajamos suficiente porque no somos suficientes manos. Comparados con los países de nuestro entorno, resulta que España es uno de los países donde hay más litigios por habitantes que en el resto de países de nuestro entorno y es uno de los países que menos jueces tiene. Es decir, España tiene una media de 11, 12 jueces cada 100.000 habitantes cuando la media europea está en 21. Claro, la fórmula matemática es muy fácil, ¿no? A muchos procedimientos, muchos pleitos, muy pocos jueces igual a sobrecarga y, por tanto, igual a retraso. Como medida urgente necesaria para acabar con esta situación, incrementar inmediatamente el número de jueces. Simple y llanamente. A medio, como digo, corto plazo es lo único que en principio podría mitigar esta situación. Como digo, luego hay que hacer reformas procesales para agilizar los trámites legales, ¿no?, para que no sea pues tan fácil torpedear, ¿no?, una investigación penal, por ejemplo, pero que en principio la medida estrella es esa. Vale. Ten en cuenta además que los cálculos que hemos hecho desde nuestra asociación es que en el plazo de 3 años se van a jubilar casi 1.000 jueces.
con lo cual sube una quinta parte de toda la plantilla judicial española. Claro. Si evidentemente no se crean y no se están creando plazas judiciales a ese mismo ritmo, nos vamos a ver abocados a una importante crisis judicial y a ver casos como el que ahora están analizando con mayor frecuencia de la que nos gustaría. Claro, pues mal me lo pinta, Fernando. Estamos ante esta situación. Ojalá sirva por lo menos para llamar la atención, para tratar de resolver el problema. Muchas gracias por habernos atendido. Fernando, un saludo. A vosotros, buenos días.